Hola a todos, bienvenidos a Left, una vida exaltando a Dios. Hoy ha sido, mejor hoy, ¿verdad? Es un gusto poder compartir una vez más la palabra del Señor o la enseñanza de la palabra con cada uno de ustedes y continuar con esta serie que estamos tratando que se llama Falsas Enseñanzas. Entonces, como vimos la semana pasada, una falsa enseñanza, o mejor dicho, el alma o lo profundo de una falsa enseñanza radica en que es una mentira y que muchas veces va a buscar tratar de vendernos falsas promesas, muchas veces va a tratar de vendernos cosas que no es y que al final lo único que nos va a llevar es a una condenación total o plena, o bien tal vez más allá de condenación, incluso a una destrucción total. Entonces, continuando con esta misma línea de la serie, pues hoy estaremos abarcando un poquito más acerca de las falsas enseñanzas y ya no tanto, el que sabemos que el principio o el objetivo de ello es mentir, sino como de qué maneras, ¿verdad?, se presentan las falsas enseñanzas. Porque ya sabemos que es una mentira, pero cómo se presentan las falsas enseñanzas en la iglesia, ¿verdad? Entonces, antes de empezar, hacer una breve oración para entregarle este tiempo al Señor y que sea Él el que hable en nuestros corazones. Padre eterno que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de podernos reunir una vez más para poder escuchar tu palabra, para poder aprender de ti. Yo te pido, Dios Todopoderoso, que en este momento nuestro corazón esté enfocado plena y totalmente en ti, Señor. Que tú hables en nuestro corazón, que tú reveles tu palabra a nosotros, que la podamos entender, que la podamos comprender, Dios Todopoderoso, y que la podamos aplicar también en cada aspecto y en cada área de nuestra vida. Yo te lo pido, Padre Santo, que toda distracción sea quitada, que tú nos ayudes, que tú seas el que guíe y nos guíe en este momento. Te lo pido, Padre, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Entonces, la falsa enseñanza, ¿sí?, es una amenaza para la iglesia. ¿Sí? La falsa enseñanza es una amenaza para la iglesia. La falsa enseñanza no es una amenaza solo en ciertos tipos de iglesias, ¿verdad? Es una amenaza en toda la iglesia en general. No solo en pocas, o no solo en unas ciertas áreas, sino que es en general. Es algo que definitivamente viene a impactar lo que nosotros somos, ¿sí? Y la iglesia, mejor dicho, antes de decir la iglesia, la Biblia la ha incluso, o a lo mejor tira advertencias con respecto a ella. Si nosotros leemos el Nuevo Testamento, vamos a encontrar en muchas áreas de las cartas que Pablo envió, la carta de los apóstoles, de que se habla mucho acerca de personas que llegaron a los lugares y empezaron a tirar falsas enseñanzas. Decían, miren, esto es lo que es la falsa enseñanza, y estos son quienes hacen, quienes dan, pero mejor dicho, la falsa enseñanza. Entonces esto es lo más importante. Si en los tiempos de los apóstoles, ¿verdad?, existía la falsa enseñanza, ¿cuánto más no en el nuestro? Si cuando empezó el evangelio ya existía la falsa enseñanza, ¿cuánto más no va a existir hoy en día? Hoy en día estamos repletos de falsas enseñanzas. Y como lo mencioné la semana pasada, nosotros pasamos mayor tiempo en el mundo que tiempo con Dios. Y entonces nosotros tenemos el peligro de las falsas enseñanzas que nos lanza el mundo y de aquellas que son dentro incluso de la misma iglesia, o que surgen, mejor dicho, dentro de la iglesia. O sea, nosotros tenemos que estar totalmente advertidos, o podríamos decir plenamente enterados o en alerta para identificar y no caer en las falsas enseñanzas. Dice en Mateo 7, 15, 20, que estas son advertencias sobre las falsas enseñanzas. Entonces dice, Mateo 7, 15, 20. Cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?
Así todo el árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Jesús nos advierte que los falsos maestros vendrán a veces de afuera. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser que vendrán, así que dentro de afuera de la comunidad de creyentes, no dentro de la iglesia o dentro de una comunidad de creyentes, sino que muchas veces van a poder venir de afuera. Como dice aquí, van a venir bien vestidos, pues no bien vestidos, pero van a venir aparentando ser algo que definitivamente no son. Y ahí es donde van a venir y engañar a las personas para creerles o hacerles creer las enseñanzas o las falsas enseñanzas que estos vienen a presentar. Luego en 2 de Pedro 2:1 dice: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrán también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Entonces Pedro también nos dice aquí, o pues en esta carta que Pedro manda, dice que los falsos maestros también pueden surgir dentro de la comunidad de creyentes. Entonces, pueden surgir de afuera para adentro, incluso desde adentro, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo. Es la gran importancia que nosotros tenemos para estar alertas de cualquier circunstancia. No solo porque, yo voy a esta iglesia, o porque yo voy a la iglesia, aquí no enseñan cosas que no son. Puede que sí. ¿Y cómo sabes tú que sí es una falsa enseñanza o no? Puede que de repente viene alguien de afuera y va a predicar una falsa enseñanza. ¿Y cómo puedes tú garantizar que esa es una falsa enseñanza o no? ¿Sí? Entonces, al tomar nota de que si son de afuera o bien si son de adentro, tenemos que estar alertas. O sea, y en 1 Corintios 10:12 dice: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Pablo aquí está diciendo, miren, si ustedes creen que están bien metidos, que tienen un excelente conocimiento de la palabra, que ustedes son muy espirituales, que ustedes ustedes piensan que están bien firmes en Dios, que tienen una vida devota a Dios, tengan cuidado, no sea que caigan. Y si Pablo les está mandando esa advertencia incluso a aquellos que posiblemente se sienten muy bien con respecto a su conocimiento y su caminar cristiano, ¿qué entonces con aquellos que no tienen un buen caminar cristiano? ¿Qué con aquellos que no estudian la palabra? ¿Qué hay de aquellos que no leen la Biblia? ¿Qué hay de aquellos que no tienen una relación con Dios? Si este aviso era para los que estaban, pues con los que creían estar firmes, ¿qué hay de aquellos que ni siquiera creen estar firmes? Son presas fáciles para caer en una falsa enseñanza. Pero también no importa dónde nosotros estemos en nuestro crecimiento espiritual, tenemos que estar alertas. Tenemos que estar en un punto de cuidado. 1 Pedro 5:8 dice: sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Sí? O sea, Satanás va a estar buscando a quien devorar. Va a buscar a aquel que está así, viendo al cielo y ni en cuenta de lo que pasa. Y es como, esta es presa fácil. Ahorita voy. Y de repente va a también ir por aquel que esté más o menos preparado. Eso sí, sabrá que va a haber pues el intento va a ser un poco complicado. Pero que de repente, miren, si tentó a Jesús, o sea, cuando tentó a Jesús, él desde el principio me imagino que él sabía, esto va a costar, pero miremos qué pasaba. De repente va, quién sabe. Pero ya sabía así como aquí va a ser difícil, ¿no? Pero imagínense con aquellos que andan así, ni aquí ni allá, dirían por allá, ¿va? Rápido llega, se los devora y los destruye por completo. Entonces, tenemos que estar alertas. Tenemos que estar conscientes de que existe una amenaza. Una amenaza que puede venir de afuera o incluso una amenaza que puede venir de adentro. Y eso
si eso no los pone a ustedes en un estado de shock o en un estado de decir, mejor me pongo las pilas, no sé qué va a hacer para que te ponga a ti en un estado de, me voy a preparar para defenderme por cualquier circunstancia que pueda llegar a ocurrir. Entonces hablemos un poco de las falsas enseñanzas. ¿Cuál es la razón o qué es lo que busca muy precisamente una falsa enseñanza? Y lo que busca mostrar o lo que busca presentar una falsa enseñanza es un evangelio diferente. ¿Sí? Gálatas 1, 6, 9 dice: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel de cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Entonces, una base, o mejor, no una base, pero lo que busca la falsa enseñanza es presentar otro tipo de evangelio. Y esto es lo que había pasado aquí con la iglesia en Galacia, con los Gálatas. Ellos habían recibido el mensaje, ellos habían recibido el evangelio de Cristo Jesús, y al poco tiempo se presentaron maestros, se presentaron otras personas y empezaron a dar una falsa enseñanza. Ellos empezaron a presentar un evangelio diferente. Y cuando hablamos de un evangelio diferente es tratar de lo que ya está establecido como el evangelio original, ¿sí? Tratar de o quitarle cosas, ¿verdad? Quitarle o agregarle cosas que no son del mismo. Ustedes, no sé si han visto de repente, bueno, no sé si incluso usar el ejemplo de una réplica, porque una réplica busca hacer la copia exacta, pero no se me viene un ejemplo a la mente, pero es buscar alterar. Eso es lo único que se me viene a la mente, es buscar alterar algo original, ¿sí? Podríamos decir, bueno, una réplica, ya se me ocurrió. Una réplica, por ejemplo, puede parecer igual, pero las piezas, por ejemplo, si estamos hablando de un reloj chafa, ¿verdad? Las piezas de ese reloj van a ser de mala calidad, ¿verdad? Entonces, va a parecer muy igual, pero realmente no es igual. Es otro totalmente. No es el mismo modelo, no es el mismo diseño, no son las mismas piezas. Es todo muy distinto. Así como le pueden agregar tal vez ciertas cosas, también así les pueden quitar, ¿verdad? Entonces, dice que aquellos que y para volver, lo que estaban haciendo los falsos maestros aquí con la iglesia de Galacia es que les estaban diciendo que ellos se tenían que circuncidar y obedecer a la ley de Moisés para así poder ser justificados y adquirir la salvación de Dios. Nosotros deberíamos de saber, ¿sí?, que no es porque nos circuncidemos o no es porque sigamos la ley de Moisés que podemos nosotros alcanzar el ser justificados y alcanzar la salvación de Dios, sino que es fe en Cristo, es la gracia, es solamente Cristo, es la gloria de Dios. En otras palabras, no es por nuestras obras, sino que es algo que Dios mismo ha entregado a favor de nosotros. Pero esta gente le estaba viniendo a decir, mira, sí, la salvación existe, pero la salvación no es como te lo están diciendo, que no es por tus obras. Vos realmente tenés que circuncidarte y seguir la ley de Moisés. Y haciendo eso, vos vas a ser salvo. Entonces, te están diciendo, sí vas a ser salvo, pero te están agregando algo que es, tenés que hacer tus obras. Y eso es lo que le estaban enseñando a la iglesia de Galacia. Dice Gálatas 1:6, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Gálatas 3:1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿qué os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? La palabra que usa aquí Pablo, que es fascinado, él está haciendo la analogía o bien está haciendo la representación como de aquellas personas
que hacen, pues digamos, trucos de magia, ¿verdad? O que, bueno, en este caso de aquellos que hacían magia pagana, pero alguien que hace trucos de magia. Cuando alguien, si ustedes ven a esos trucos que la gente a veces hace, que realmente es como, ¿cómo lo hizo? La gente queda fascinada. La gente queda como en un cierto tipo de, como, hechizada, embrujada, de decir como, así como, a la verdad, qué loco, mano, ¿va? Qué interesante, qué increíble, ¿va? Entonces, esto era lo que habían hecho con los Gálatas. Lo que ellos hayan hablado, los cautivaron, los fascinaron, los hechizaron, les presentaron algo tan perfecto, tan increíble, que fue como, esto es. Y Pablo les dice, muchacha, ¿cómo es posible? Pero si hace poco se les enseñó lo que es la realidad y ahora ustedes vienen y creyeron algo que nada que ver, creyeron otro evangelio. ¿Cómo puede ser esto? Miren, y esto es la cruda realidad. Si la gente está recibiendo un falso evangelio, es imposible estar bien con Dios. Si la gente recibe un falso evangelio, es imposible estar bien con Dios. Es imposible. Yo no puedo venir y decir, yo estoy bien con Dios porque me dijeron que lo que yo tengo que hacer es correr 7 vueltas, correr en la cuadra 7 veces y ahí ya soy salvo. Cuando la Biblia te está diciendo que eso no hay que hacer. Pero si yo estoy creyendo eso, ¿cómo voy a decir yo que estoy bien con Dios? Si no estoy en la fuente correcta, si no estoy con la base correcta. Si alguien me dice, no, mira, que el evangelio se trata acerca de esto, no tanto que Cristo murió y perdonó nuestros pecados, sino que se trata de esto, de que vos tenés que ser próspero, de que Dios va a bendecir tu vida, de que todo te va a ir bien. ¿Cómo voy a estar yo bien con Dios si no tengo la instrucción original? ¿Cómo voy a poder venir y decir yo, estoy sobre la roca? Si mi base no es la original. Sí, tal vez voy a estar en esas rocas, como lo he explicado muchas veces, de que uno las aprieta y se destruyen. Réplica chafa, ¿va? Según yo en la roca, pero sí, en una roca chafa. En una roca que se destruye. Y no en esa roca sólida que uno a veces la quiere apretar y hasta uno le para doliendo de la mano. Entonces, si la gente está recibiendo un falso evangelio, es imposible estar bien con Dios. ¿Sí? Y luego Pablo le explica a los Gálatas lo mal que estaban ellos creyendo lo que se les había enseñado. En otras palabras, a partir del capítulo 3, si ustedes quieren leer la carta a los Gálatas, del capítulo 3 hasta el final, vemos la exposición de Pablo diciéndoles, miren, lo que les enseñaron está terrible. Eso no es la verdad. La verdad es esto. Y les empieza a exponer por qué lo que les enseñaron estaba falso. Eso es lo más triste del caso. Que ahora que estaban engañados, no es que uno les tuviera que convencer, pero es como, mano, mira, estás mal. ¿Verdad? Los tenía que persuadir, les tenía que decir, mira, entra en razón, ¿verdad? Estás mal, no es eso lo que es esto. Y eso es lo más difícil tal vez de alguien que ha vivido engañado mucho tiempo. Que lo que ellos creen es lo que es. Cuando realmente es como, hermano, no es eso. ¿Va? Lo que te están tonteando. ¿Va? A veces un ejemplo, no sé, cuando está la pareja y tal vez le está siendo infiel y la gente le dice, vos te está siendo infiel. No, hombre, pero es que esta persona me ama a mí. No, mano, te está siendo infiel. No, él me trata bien, no sé qué. Y es como, mano, de verdad. ¿Qué quieres que te muestre? ¿Verdad? Es una ceguera. Y como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiera ver. ¿Verdad? Es una ceguera que ellos ya hasta se acostumbraron allá y quieren vivir dentro de esa ceguera. Mucha gente, ¿sí?, va a buscar pervertir el evangelio. Lo va a buscar. Y mucha gente lo va a lograr. ¿Sí? Pero el evangelio es simple, así como también es profundo.
1 Corintios 15, 3, 4 dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es lo simple del Evangelio. Pero hay una profundidad más. Hay algo más profundo, ¿verdad? Y aquí en Lift, nosotros tenemos este curso que se llama Mis Primeros Pasos, que pues mostramos la profundidad del Evangelio, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, como ahorita por ejemplo, decimos, ok, ¿va? La falsa enseñanza lo que me busca, o lo que busca hacer es que yo caiga en un evangelio que no es, ¿sí? En otro tipo de evangelio, en algo que no va de acuerdo a lo que está en la palabra. ¿Cómo puedo yo identificar de una manera muy fácil y muy sencilla una falsa enseñanza? Porque eso es tal vez lo importante, ¿no? ¿Cómo puedo yo identificar de una manera muy fácil y simple una falsa enseñanza? Y haciendo esta pregunta: ¿quién recibe la gloria? ¿Sí? De lo que se te está enseñando, ¿quién recibe la gloria? ¿Quién es el enfoque de la enseñanza? ¿Quién es el centro de esa enseñanza? ¿Es Dios o somos nosotros? Si tú te das cuenta que la enseñanza va mucho siempre a Dios, como que Dios es el centro, Dios es el fin, Dios es lo más importante, siempre es Dios, 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 excelente. Porque a eso se le llama exposición cristocéntrica, que es la forma que hay que enseñar la palabra. La palabra, la Biblia como tal, es una exposición cristocéntrica porque todo apunta a Cristo. Toda la palabra apunta a Cristo. Entonces, si toda la palabra apunta a Cristo, lo que nosotros enseñemos también tiene que apuntar a Cristo. Cristo es el fin, Cristo es lo más importante, Cristo es el centro. Pero si tú te das cuenta que la enseñanza va muy para nosotros, y definitivamente te van a hablar acerca de Dios, te van a decir cosas de Dios, pero si le pones mucha atención, te vas a dar cuenta que Dios es un medio y no es un fin. Y cuando tú te das cuenta que Dios es un medio y no es el fin, he ahí, mis estimados, eso es una falsa enseñanza. Porque el fin de nuestra vida, el centro de nuestra vida, es Dios. Y si nosotros estamos escuchando que alguien nos dice, el centro y lo más importante de tu vida son las bendiciones que recibas, ¿eso a quién está dando gloria? ¿Eso a quién está beneficiando? ¿A Dios o a mí? Si me está diciendo, es que tenés que ser exitoso en esta vida, ¿a quién está beneficiando? ¿A quién está glorificando? ¿A Dios o a mí? ¿Sí? Y ahí te das cuenta que es a mí. Y ahí es donde te das cuenta que esto no es una predicación, una enseñanza cristocéntrica. Esto es humanística. Porque va apuntada al humano. Entonces, en el caso de los Gálatas, varios predicadores habían aparecido para convencerles de la necesidad de la circuncisión y de hacer la ley de Moisés. En otras palabras, es como, miren, es a través de sus obras que ustedes alcanzan la salvación. Pero nosotros, si vamos a Efesios 2, 8, 9, dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí está diciendo Dios, miren, todo es para mi gloria, no la suya. En cambio, estas personas le están diciendo, mira, circuncidate y ahí seguí la ley de Moisés. Y si seguir la ley de Moisés, lo que estás haciendo es poner obras, porque la ley de Moisés te decía, no robarás, no mentirás, hacer lo otro, hacer lo cuanto, hacer no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé tanto. Entonces, significa que si yo hacía esto, iba a ser salvo. Pero si yo lograba, digamos que si la vida dependiera, o mejor dicho, la salvación dependiera de mis obras, entonces cuando yo llegue al cielo y entrar al cielo, entonces, ¿cuál va a ser la frase que yo diría? Lo logré. Yo lo hice. Yo alcancé la salvación. Pero Dios te está diciendo, es que no depende de lo que vos hagas. Depende de lo que yo hice.
O sea, entonces cuando nosotros entremos al cielo, no vamos a decir, lo logré. Lo vamos a decir, gloria a Dios porque fui salvo. Gloria a Dios porque aquí estoy. Gloria a Dios porque Él me guardó y me cuidó en todo este tiempo. Gloria a Dios porque mi fe fue verdadera. Mi esperanza aquí está siendo cumplida. Entonces, ¿te das cuenta de la diferencia? ¿Sí? Es simple. Si la prédica o la enseñanza que te están dando no va apuntada a Cristo, sino que va apuntada a ti, cuidado. 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 ¿Sí? Porque te pueden usar a Dios, te pueden presentar a Dios, pero te presentan a Dios como un medio, no como el fin y no como el centro. Y ahora sería importante preguntar, ¿por qué prevalecen? ¿Por qué continúan las falsas enseñanzas? Si ya vimos que las falsas enseñanzas son malas, que nos buscan presentar otro evangelio, que nos busca, ahí sí que todo sea enfocado en nosotros y no tanto en Dios, ¿por qué al día de hoy aún prevalece las falsas enseñanzas? ¿Por qué continúan? Número 1, por falta de educación. No falta de educación de caíno que malcriado, ¿verdad? No. Falta educativa en que la gente no conoce la palabra. La gente se mete a hacer, ahí sí, no sé si decir jugar o tratar o ser cristiano, y no se mete a lo más importante que es la palabra de Dios. Es más, hasta surge el dicho, es que mucha letra mata, mis estimados. Eso es al revés. El quien haya dicho que mucha letra mata y por eso no se dediquen tanto en el estudio de la palabra, ese quien sea que lo haya dicho, falso maestro. Me quisiera imaginar cómo habrá tenido de tonta la iglesia, a esa comunidad, ¿verdad? Porque seguramente cualquier cosa que dijera, nadie estaba ahí para verificar y comprobar que si lo que estaba diciendo era cierto. En Hechos 17, 10, 12 dice: enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. En otras palabras, vino Pablo, ¿sí? Vino Silas, le predicaron la palabra o les enseñaban la palabra y ellos después, muy seguramente se iban a su casa, agarraban, digamos que su Biblia, quiero ver si es lo que él está diciendo es cierto. ¿Ah? Y ahí se iban a leer. Y cuando se daban cuenta que sí era verídico, ¿sí? Dice, por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Entonces ellos venían, recibían y como, esto sí es cierto, sí, esto lo dijo, sí está bien. Y así creyeron. Esta gente no era bruta, si lo queremos ver así. Esta gente no era fácil de engañar. Porque ellos, quiero ver, posiblemente si Pablo o Silas les hubieran dicho algo falso, tal vez miramos aquí dice tal cosa. Y esa falta de educación que existe en la iglesia es terrible. Esto lastimosamente es un cáncer total, es una enfermedad horrible que hay en la iglesia, que la gente no se meta a estudiar o se meta a leer la palabra. Sino que mucha gente solo es como, recibe que lo que el Señor te está diciendo es tal y tal y tal. Sí, yo recibo. Y miren, y de verdad, vayan a su Biblia y de repente no lo van a encontrar. Yo no sé si ustedes han visto videos en YouTube de cada caso. Miren, he llegado a punto de ver el chicle santo. El chicle santo, de verdad. El chicle santo. ¿Dónde en la Biblia me dice que un chicle puede ser santo? O otros que he visto, el manguerazo, no sé qué. O sea, es un pastor literalmente con una manguera mojando a las personas que se congregan en la iglesia. ¿No? Hay otro que se llama la patada, no sé qué, que literalmente el pastor patea a los hermanos. Díganme ustedes, y esto, por ejemplo, estos casos, es un nivel de ignorancia terrible, total. Eso sí es terrible y total. Pero ¿por qué nadie se puede levantar y decir, mire, pastor, una pregunta, enséñeme usted aquí, realmente en la Biblia, chicle santo? O que con una manguera,
¿va? O que si usted pateándome, o sea, muéstreme aquí. Pero nadie lo hace, sino que esa gente es lo que dicen, lo que hablan, es lo que es, ¿verdad? Por eso, por la falta de educación, por la falta educativa, ¿va? Es que persiste también la falsa enseñanza, porque nadie cuestiona. Yo me recuerdo que una vez vi un video acerca de alguien que se acercó a su pastor y le dijo, mire pastor, una pregunta, ¿por qué nosotros aquí nunca hablamos respecto a este tema? Y él fue y le dijo, mire, no, ese tema no. Lo evadió, así por completo. No le dio ni una razón, solo así, lo ignoró por completo. Entonces, la falta de educación, ¿sí? Es una razón por la cual la falsa enseñanza persiste hoy en día. La segunda es pues hoy el término ya, pues, esta actitud ya tiene hoy un nombre y es ser políticamente correcto. Ser cristiano, ¿sí? Significa creer lo que Dios dice en su palabra es verdad, ¿sí? Ser cristiano significa creer que lo que Dios dice en su palabra es verdad, aun cuando todos a tu alrededor no estén de acuerdo. Romanos 3:4 dice, de ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. ¿Sí? O sea, Dios es la verdad, y la verdad absoluta. No hay otra verdad más allá de lo que vamos a encontrar en la palabra de Dios. Si nosotros nos pasamos hoy en día, ahorita, pues, cuando empezó lo del COVID, ¿sí? Que esto es el COVID, que aquí así se contagia el COVID, que no, el COVID no se contagia así, sino que se contagia como así, no, que hay que tomar esta medicina porque no sé qué, no, esa medicina no porque no sé cuánto. Tanta información que entraba, que uno no sabía qué creer. La Biblia es lo que es. La Biblia no hay más. No hay más allá de lo que es la Biblia. Por eso, si tú escuchas algo acá, que es muy diferente acá, ve a la Biblia y identifica cuál de estas dos es verdad. ¿Sí? Pero bueno, pero volviendo al punto central, porque aquí me estaba desviando. Entonces, la palabra de Dios es verdad. Y mucha gente puede no estar de acuerdo con ella. Es más, mucha gente no está de acuerdo con ella. En temas como ahí sí que de identidad de género de hoy, ¿verdad? En temas del aborto, en temas familiares. O sea, hay tantos temas donde la Biblia dice esto es, y la gente está en contra de lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué pasa con las personas que quieren ser políticamente correctas? Ay, no, esto mejor no predico porque va a causar un poco de conflicto. Ay, no, esto no porque como que me va a meter en clavos. Ay, no, esto no porque tampoco. Esto es que esto dice eso, pero mejor lo obvio, lo ignoro por completo y tal vez mejor en vez de eso hablo acerca de esto. Si no hablas la verdad, aunque hables la verdad a medias, la verdad a medias es mentira, porque no es la verdad total. No existe una verdad a medias, ¿verdad? Puedes decir, no, sí, Jesucristo te salva, pero mediante obras. Sí, Jesucristo salva, eso es verdad, pero no por tus obras. Entonces, ¿vas a decir que es media verdad? O sea, no, vas a decir esto es totalmente una mentira, porque esto, ahí sí que como diría si no me falla mal, ahí sí, no sé por qué voy a dar este ejemplo porque me voy a arriesgar incluso. Pero si es si es positivo por negativo, te da negativo, ¿verdad? Entonces es como, verdad, por falso, igual falso, ¿verdad? Entonces, hay muchas veces que la gente por querer evadir temas, ¿verdad? Así como van bailando, así van mal enseñando, ¿sí? Porque es como, no quiero afectar aquí, pero como nunca lo traté, ¿verdad? Entonces estoy dándole la vuelta, pero estoy escondiendo la verdad. Porque quiero ser políticamente correcto. La verdad es la que transforma. La verdad es la que cambia, ¿verdad? Si alguien le dice a uno su verdad, obviamente depende cómo, y aquí es el detalle, obviamente depende cómo se diga.
Porque hay gente sí, hay gente que venía con la Biblia y perro asqueroso, pecador, matas a ir al infierno, hijo del diablo. Va. O sea, posiblemente, sí, todo eso es verdad, ¿va? O sí, pero no vas a ir de esa forma a tratar de lastimar a la otra persona. Porque en vez de darle la mano y revelarle la palabra con amor, la estás revelando con ira, lo estás revelando con dolor, la estás revelando con juicio. Y de eso no se trata de predicar la palabra, o por lo menos hablar la verdad. Entonces, ser políticamente correcto, obviando cosas muy esenciales de la enseñanza. Y el tercero, que esta es la más triste y que es la que más llega a suceder. Bueno, tal vez no más, pero es la que más tal vez se ve hoy en día. La que se hace un poco más evidente. Y es el rechazo a la sana doctrina. No solo es, ¿verdad? Por ejemplo, que ya te digan, esta es la verdad, sino que esa verdad a mí no me gusta. Entonces, como esa verdad a mí no me gusta, yo voy a crear mi verdad con lo que vos querés presentarme. Por ejemplo, Dios nos ama a todos por igual. Y como Dios nos ama porque somos sus hijos, entonces no importa lo que yo haga, Dios siempre me va a amar. Si nosotros vamos a la Biblia, eso no es verdad. O sea, Dios ama a su creación. No todos somos hijos, porque antes, si no conocíamos a Cristo, somos considerados enemigos de Dios, hijos del diablo. Y definitivamente Dios no está de acuerdo con todo lo que hacemos. Entonces, estas personas crean su verdad. Dios me ama a pesar de lo que yo haga. Y viven esa verdad. Y es una gran mentira. Rechazan la realidad. Rechazan la sana doctrina. Y les voy a leer varios versículos. Entonces va a ser bastante lectura en este momento. Pero dice, 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. 2 Pedro 1, 20, 21. Pero ante todo esto, sabed esto. Pero ante todo, sabed esto. Que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. En otras palabras, la verdad para mí es esto. No, es lo que es lo que hay. Y si no te gusta, entonces no estás aceptando la verdad. 2 Pedro 2, 1, 3. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. La razón por la cual persisten, por lo menos en este tercer ejemplo, es porque la gente no quiere aceptar la verdad.
Ellos deciden hacer su verdad. Ellos se basan en que yo siento que esto es. Ellos se basan en las emociones que ellos sienten. Ellos se basan en lo que piensan. Ellos se basan en lo que interpretan. Ellos se basan en ellos, en lo que ellos son. Y buscan adaptar esa verdad a la maldad que ellos tienen en su corazón. Y eso jamás va a pasar. Miren, lo vamos a ver más adelante en algunas de las siguientes semanas. El mensaje a la prosperidad, el evangelio famoso de la prosperidad. Estas son personas que tienen codicia y avaricia y están en un deseo terrible por el dinero. Y lo que predican a la gente es: diezma y recibirás dinero. Serás bendecido, serás prosperado. ¿Qué hay en el corazón de esas personas que vienen y se enfocan solamente en eso? Es más, ¿por qué es una falsa enseñanza? ¿Quién es el que está siendo bendecido? ¿Quién es el que va a ser prosperado si diezma? El hombre. No está apuntando a Cristo, está apuntando al hombre. Es como, mira, hace esta obra y vas a ser próspero. Hace esta diezma $1,000 y vas a recibir $2,000, ¿va? O sea, de verdad, eso es apuntado, es humanístico, ¿sí? Es apuntado al éxito del hombre, a la gloria del hombre. Nunca va enfocado a Dios. Pero es gente que mediante sus deseos, ¿sí?, van a ir conforme. O sea, es más, dice aquí, no van a aceptar la sana doctrina, sino que también incluso van a buscar maestros que hablen hacia lo que ellos quieren que les hablen. Van a buscar iglesias, van a buscar personas, van a buscar, pues, falta de redundancia, maestros que les predique, ¿sí?, lo que ellos quieren escuchar. Hace poco estábamos hablando con el viernes pasado de este tema. De por qué a veces las iglesias que predican sana doctrina, porque usualmente son pequeñas. Y comparamos, por ejemplo, otras iglesias que llegan a ser tan grandes que pues lo que menos se predica muchas veces es la sana doctrina. Y es por esto mismo. Porque la verdad realmente cuesta digerir. La verdad no es para todos. La verdad definitivamente no es para todos. Si alguien, por ejemplo, te quiere decir a ti una verdad acerca de ti, no es fácil de digerir. Te vas a sentir ofendido, te vas a sentir, no sé, avergonzado, tal vez, te vas a sentir molesto. Pero tal vez la aceptes, pero no en ese momento. Tal vez va a ser muy difícil. Porque la verdad es que escuchar la verdad no es para todos. Tenemos que estar abiertos realmente a poder recibir la verdad de Dios. Y esta gente lo rechaza. Dice aquí Romanos 1:21, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No honran a Dios. La verdad está ahí. Yo me recuerdo que, hablando de, ahí sí que, de tanta, y aquí me doy cuenta que la verdad es que la falsa enseñanza está por todos lados. Pero yo me recuerdo que una vez vi un video en donde se estaban haciendo como preguntas justamente de situaciones políticas del tiempo. Y creo que una de estas era acerca del homosexualismo o algo, si no me falla la memoria. Y viene y era como, bueno, a los miembros de esta iglesia pues les vamos a preguntar así como qué piensan y qué opinan, ¿verdad? Y agarraron a una persona y le preguntan, mira, ¿qué pensás acerca de esto? No, si eso que no sé qué, no sé qué. Mira, ¿qué pensás acerca de esto? No, no sé qué, no sé qué. Y ahí le lanzan la pregunta, ¿y qué pensás acerca del homosexualismo? ¿Verdad? Y ella dice, yo estoy de acuerdo con el homosexualismo. Y el joven, el que interesa dice, pero mira, o sea, la Biblia dice tal y tal y tal cosa acerca de los homosexuales, ¿verdad? ¿Por qué tú vas a la iglesia y pues aceptas esto? Ya viendo que aquí la Biblia dice que eso no es correcto. Y ella, la respuesta que dio fue, yo la verdad es que decido obviar eso. Yo decido ignorar eso. Es a lo que realmente no le pongo
mayor atención. Ella estaba rechazando la verdad de la palabra de Dios. Y creo que, no sé si después incluso ella era homosexual, no sé, la verdad es que no recuerdo, ¿verdad? Pero eso es gente así. Mira, la Biblia dice tal cosa, eso sí, no, prefiero no tomarla, vos. No, lo prefiero obviar. ¿No? Hay gente así, hay gente que rechaza la sana doctrina. Entonces, cuando van a lugares donde se predica la sana doctrina, incluso hasta se les llama anticuados. Ay, no, vos, eso ya está de los 20s. Eso ya es así, mira, de hace tiempo atrás, vamos. Eso ya no es de hoy, eso ya no aplica hoy. ¿Va? Esta iglesia es de anticuados. Es gente cuadrada, ¿va? Hay que ser más open mind, ¿va? Es gente que no acepta la verdad. Es la realidad. ¿Va? Terminando. Judas 1:3. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que una vez para siempre fue entregado a los santos. Exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregado a los santos. La falsa enseñanza es un peligro para la iglesia. ¿Sí? Puede surgir en diferentes partes y si no se confronta, va a florecer. Nosotros tenemos que aprender a defender nuestra fe. Nosotros tenemos que estar capacitados, plenamente capacitados para poder defender nuestra fe. Aquí Judas está diciendo, miren, contiendan ardientemente por su fe. O sea, ¿sí? O sea, como defiéndanla, ¿verdad? Defiendan la fe que ustedes creen, defiendan lo que se les ha enseñado a ustedes, lo que es correcto, el evangelio. No busquen caer en lo que... O sea, si ustedes encuentran que alguien está en una falsa enseñanza, es de llevarle la palabra, llevarle la verdad, decirle, mira, fíjate que lo que estás recibiendo no está correcto. Y aquí está la razón por la cual no está correcto. Si estás de repente en un lugar donde estás recibiendo falsas enseñanzas, pues aléjate de ahí. Totalmente. ¿Va? No te quedes ahí, porque entonces sos partícipe de, ¿verdad? Entonces, y si alguien quiere venir, ¿sí? Y tratarte de debatir lo que, por ejemplo, o tratarte de enseñar algo que no es, igual, ahí sí que, con amabilidad, como lo hablamos, ¿verdad? No se trata de venir aquí a hacer un debate y después llegar a los puños. Lastimosamente se dice, hay 3 cosas que no se tienen que hablar: deportes, política y religión, ¿va? El problema es de que la gente no sabe controlarse cuando caen momentos de debate, ¿verdad? Y esos 3 temas siempre van a generar debate, ¿verdad? Qué equipo es mejor, qué política es mejor, o qué partido político es mejor, o qué religión. O sea, siempre va a crear un cierto tipo de debate. Pero nosotros no nos podemos quedar con las manos cruzadas y, aquel está yendo aquí, falsa enseñanza, ¿va? O aquel, por ejemplo, me vino aquí y pues se enseñó una falsa enseñanza, ¿va? No, nosotros deberíamos incluso venir y pues no retarlos, pero sí confrontarlos. Decirle, mire, yo escuché ahorita que usted estaba enseñando tal cosa. Dígame, explíqueme bien en la palabra cómo está ese rollo, ¿va? Y ellos de repente te lo van a tratar de decir. Y si tú estás bien plantado en la palabra, vas a poder decir, pues mire, o sea, la palabra esto es lo que dice. Lo que usted está enseñando no es lo que es, ¿va? Pero nunca vamos a llegar a eso si nosotros no nos dedicamos a leer, a estudiar, a aprender la palabra. Si nosotros decidimos solo tomar, como dice Pablo, tomar leche, ¿verdad? Y no comida sólida, nunca vamos a llegar a ese punto para poder defender nuestra fe. Vamos a ser como niños llevados por cualquier corriente, por cualquier doctrina, ¿verdad? Que hoy se predica esto, pues me voy para allá. Que mañana se predica esto, pues me voy para allá. La única forma en que podemos llegar a comer comida sólida es dedicándonos al estudio de la palabra. Y es crecer espiritualmente. La gente quiere crecer espiritualmente solo por la oración, el ayuno y la alabanza. Y eso está perfecto. Pero es que no puedes dejar tu base, que es la palabra.
No lo puedes dejar. Porque entonces cualquier cosa que venga y escuches es como, eso es verdad. Y no es así. Yo te animo, de verdad, que incluso aquí, que estás hoy aquí, en Lyft, que estás escuchando esta enseñanza, comprueba, verifica si lo que se está hablando aquí es cierto, ¿verdad? Yo, por mi parte, te puedo decir que yo soy bastante cuidadoso. Y si ustedes escuchan mis mensajes, siempre van a escuchar que hay mucho texto bíblico. Y a mí me gusta una vez que yo escuché que decía, dejen a la palabra hablar. Muchas veces cuando hay prédicas o hay mensajes que solo es un versículo y 40 minutos de pura hablarería. Y entre esa hablarería, ¿dónde está el sustento? ¿Dónde está la base? ¿Wow? Entonces, pero igual, ¿sí? Como yo ahorita tampoco es como que me esté defendiendo, no van a encontrar nada. De repente un día me va a confundir. Pero ustedes tienen que tener la responsabilidad de ir, tomar sus Biblias y leer. Es más, hasta yo me expongo, porque yo comparto los resúmenes. Los resúmenes ustedes los pueden encontrar en la página web, ¿verdad? O sea, ahí está el detalle, la estructura del mensaje. Ustedes pueden ir ahí y verificar y comprobar. Así, hasta ese nivel me expongo, ¿va? Y si hay algo erróneo, déjenmelo saber. Porque yo lo que no quiero es estar hablando mentiras o dar unas falsas enseñanzas. Pero sí puedo decir que me dedico al estudio de la palabra. Y que ahí sí que prefiero que la palabra hable y lo único que yo hago es solo tratar de clarificar un poco más. Unir los puntos, dirían por ahí, ¿verdad? Pero que sea la palabra quien hable. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde tú te encuentres? Y la oración en esta serie, la oración central de esta serie es: Señor, ayúdanos a aceptar tu verdad. Ayúdanos Padre eterno, a poder recibir tu verdad. A que nosotros, si sabemos que nos puede llegar a chocar, que sabemos que tal vez nos puede llegar a confrontar, pero Padre eterno, que nuestro corazón está abierto para aceptarla, para recibirla, para abrazarla, porque no hay otra verdad más que la palabra que tú nos has revelado y has dejado aquí para nosotros. Que nosotros podamos ir con esa misma verdad y enseñarle a aquellos que estén sometidos a una falsa enseñanza y llevarles la luz que es tu palabra. Lámpara para mis pies es tu palabra, dice el Salmo. Así entonces significa que tu palabra es luz. Que nosotros podamos llevar esa luz a aquellos que están en la oscuridad. Que están en la oscuridad donde no te conocen, o si bien están siendo engañados o sometidos a esclavitud por medio de las falsas enseñanzas. Que nosotros podamos llegar y alcanzarlos, Padre Santo, poder ser ministros de salvación, ministros de reconciliación, de llevar tu evangelio, la sana doctrina a aquellas personas que necesitan recibir de ella. Pero más importante, Dios, a nosotros, que aceptemos tu verdad, que podamos abrazar tu verdad, que podamos vivir conforme a tu verdad, que no importa lo que diga el mundo, que si surgen falsos maestros dentro de la iglesia, que nosotros estemos tan sometidos y puestos de una manera tan sólida sobre la roca que es Cristo Jesús, sobre tu verdad, sobre tu palabra, que nada nos pueda mover, que no vayamos siendo llevados como barcos, ahí sí que por un lado al otro, conforme a cada doctrina que salga, sino que nosotros podamos estar firmes en la verdad. Te pido, Dios Todopoderoso, que nos ayudes a llevar la verdad y aceptar tu verdad. Te lo pido, Padre Eterno. Te lo pido, Dios Todopoderoso. En el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.